12. El versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y en este lugar hay alguien que es más que Jonás. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y en este lugar hay alguien que es más que Salomón. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa, de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hemos leído. Por más que los días de reposo, los Shabbat, son tiempos de alegría y felicidad, ¿no? Porque es el tiempo en que estamos recordando la sombra del reino celestial que vamos a heredar. Pero bueno, hoy tuvimos que recibir una noticia bastante triste del fallecimiento del hermano Cristian García. Él es hermano de la hermana Mariela y del hermano Roberto García, ¿no? Ya esa familia hace años atrás había tenido dificultades por el fallecimiento de uno de sus miembros. Se llama Hugo García, también conocido por muchos de nosotros, en un trágico final también. Él también esta vez, lastimosamente por causa de la inseguridad que reina en el país, recibió un asalto y en ese asalto fue herido y estuvo 2 días en terapia intensiva y hoy falleció. Es muy triste esta noticia para esa familia. Ahora están ya preparándose para velarle en Quindú. Y nosotros realmente únicamente podemos tener esperanza en que todas las personas que hemos confiado en el Mesías, que hemos confiado en la palabra, un día vamos a levantarnos otra vez con su llamado. Esa es nuestra única esperanza. Nuestra esperanza no es vivir mucho tiempo ni siempre vivir, aunque la humanidad nos empuja a querer hacer eso nomás, vivir, vivir, vivir. Pero la vida es así. Por eso tenemos que vivir confiados en lo que un día va a acontecer. Amén. Entonces eso es una noticia muy triste para nosotros desde el fondo de nuestro corazón, quienes conocimos, ¿no?, al hermano Cristian. Él tiene su esposa, su hijita, y su esposa está esperando un bebé y ha quedado de esa manera, ¿no? Entonces esperamos que Dios les dé consuelo, ¿no?, a la familia. Bueno, pero tenemos que continuar la predicación. Eso continúa. Bueno, habíamos visto la última vez, y era muy importante este tema, cuando Yeshua estaba explicando acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. El realmente oponerse a las manifestaciones de la Biblia, escritos, porque cuando Yeshua estaba haciendo todo tipo de milagros, todo tipo de señales, estas no venían de él, sino venían de la Escritura. Eran señales ya profetizadas. Entonces, si una persona conocía la Escritura, conocía la palabra
iba a poder distinguir que lo que el Mesías está haciendo no es algo de hombre, no es algo de casualidad, es algo que está preparado por Dios. Pero ellos, ¿qué hicieron al ver que Jesús estaba haciendo estas cosas? Por no poder justificar su incapacidad, su ignorancia y su envidia que le tenían, empezaron a decirle que él hacía estas cosas por el espíritu de Belcebú, un demonio asqueroso, ¿no? Empezaron a decir que el demonio le echa a otro demonio. Y Jesús le explica, eso no tiene lógica. ¿Cómo un demonio le va a echar a otro demonio? El demonio tiene que querer ocupar, gobernar. ¿Cómo va a estar dividiéndose? Entonces ahí le hace entender, un reino dividido contra sí mismo no permanece. Ahí nosotros pudimos entender también que esto es una lucha de reinos. El Mesías está queriendo establecer en el corazón del pueblo el reino celestial, el reino de Dios. Recuerden que cuando él empezó a predicar, que dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero las personas, los hombres, guiados por el príncipe de la potestad del aire, no permiten que el reino de los cielos se establezca en sus corazones. Eso es la verdad. Todavía siguen gobernados por el espíritu inmundo y hace que hablen cualquier cosa. Hace que no puedan distinguir lo que están diciendo. Entonces, después decía en el versículo 31, por tanto, todos os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu? Rechazar la palabra es blasfemar contra el Espíritu. Rechazar las manifestaciones de Dios, según la Escritura, es blasfemar contra el Espíritu. Después veíamos más abajo que Yeshua les hablaba lo siguiente. El versículo 35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre bueno, ¿quién es el hombre bueno? El que hace las cosas que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Establecer su reino en nuestros corazones. Por eso cuando una persona entendía esto, clamaba y pedía por ese reino. Si vos necesitas ser perdonado de tus pecados para estar en ese reino, vas a pedir perdón por tus pecados, ¿no? Claro que sí. Pero si vos no te interesa el reino, simplemente querés ser perdonado de tus pecados para poder estar en algún lugar que la gente le llama paraíso, porque dicen que es mejor que el infierno, entonces vos no estás a favor del reino. No sé si me entienden. Porque la gente quiere asegurarse una posición en el tal lugar llamado paraíso para muchos, porque ni siquiera saben qué es lo que es el paraíso. Pero sí se le ha hecho entender que es mejor que el infierno, porque en el infierno se quema uno, dice. Entonces, como asegurando una caja, una entrada, que es un lote, ya aseguran el año del lote, paraíso, ¿ve? Aceptan el perdón del pecado del Mesías, solamente para eso. Pero cuando le hablamos del reino y de sus promesas y sus pactos y su alianza, no quieren saber nada de eso. Entonces vemos que eso es un evangelio adulterado, una buena nueva falsificada, una teoría griega romana, filosófica, que se ha quedado en la mente de muchas personas. Es por eso que nadie entiende qué es el reino de los cielos. ¿Entienden? Entonces el que tiene buen tesoro, tiene el reino en sus corazones. Ese es buen tesoro, un tesoro valioso. No se hagan tesoro aquí en la tierra. Así hablaba Yeshua. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Cuál sería mal tesoro? Tesoro hecho en este mundo, acumulado en este mundo. Como el rico y Lázaro. Él tenía muchas cosas, pero no le sirvió para estar en la presencia de Dios. No le sirvió para nada. Eso se refería. Mas yo digo, versículo 36, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. No hay que hablar por hablar nomás. Si no entendés, te callás y aprendé o estudiar o averiguar. Eso es muy importante para el hombre. Porque por tus palabras serás justificado y por tus obras. En la versión original dice, por tus obras serás condenado. Quiere decir que, bueno, yo te voy a justificar por lo que habla, pero te voy a condenar por lo que hace. Entonces ustedes pueden decir, yo creo en Dios, yo leo la Biblia, yo soy cristiano, yo alabo al Señor, yo glorifico al Señor, pero ¿cómo te comportas? ¿Cuál es tu comportamiento ante Dios? Eso Dios va a observar
para condenarte. Así acababa esta parte. Y por lo visto no le dio satisfacción a las personas, porque insistían. O este grupo apareció de repente. Versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal, una manifestación divina. Antes de este capítulo, ¿qué había hecho Jesús? Le habían traído antes de esta parte, ¿no? Le habían traído un endemoniado, ciego y mudo. Y él le había sanado, ¿sí o no? Él le había curado. Por esta cosa estaba viendo todo este conflicto. ¿No le parece medio raro que después venga y le pregunten, deseamos ver de ti señal? ¿Ustedes creen que la señal le haría cambiar a ellos de pensamiento? Si vemos un milagro, vamos a creer. No. Entonces, ¿por qué están pidiendo señal? ¿Por qué están queriendo que Él les obedezca? Porque realmente ellos están queriendo probarle a Él. Sí, cuando es como que, mostrame que vos sos vale y vos por probarle hace algo. Por querer demostrar nomás. No porque realmente sos una persona que tiene el poder de Dios, sino querer mostrar nomás tu capacidad. Es por eso también que no es bueno debatir todo de balde. Algunas personas te preguntan cosas por probarte, ¿no? Es que ni aunque vos le respondas más detalladamente según la Biblia, no te van a creer. Porque su mente ya está cauterizado y atrapado. A ver, viendo esta parte, ¿a dónde se va su pensamiento en la Torá y otra vez? ¿A quién le hace recordar este nivel espiritual? Faraón. ¿Se acuerdan del faraón? ¿Cuántas señales le mostraba Moisés? Y cada vez que le mostraba una señal, él, oh, por favor, dile a Dios que aleje de nosotros. ¿No le parece medio raro? Dile a tu Dios que saque estas cosas de nosotros y nosotros te libraremos. Y Dios y Moisés hacía como decía Faraón y le liberaba de esa maldición. Y al día siguiente cambiaba otra vez el corazón de Faraón. No había solución en su vida. Vamos a mirar un poco ese texto. Éxodo, para recordar. Éxodo 9:34. Éxodo 9:34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, ¿qué dice ahí? Se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. ¿Qué quiere decir se obstinó en pecar? ¿Eh? ¿Quién me da una versión mejor? ¿Se obstinó qué es? No dejó ir. ¿Qué quiere decir que la yapomó? ¡Ay! No. Se encaprichó. Se encaprichó. Alguien dice que ustedes son así medio encapricha. No quiero. No, nadie de acá. No. Cierran corazón. Cuando se le quiere explicar, pero mira, no, ya. Esto estaba ocurriendo con el faraón. Estaba encaprichado, a pesar de que estaba viendo señales. Después dice, y en el corazón del faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. ¿Qué pasó con su corazón? Se endureció. Y después siguió endureciéndose hasta que en la Biblia, en capítulo 10 de Éxodo 27, dice, pero el Señor endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Acá ya dice que ¿quién endureció? Dios endureció. Dios ya no le permitió más captar, porque se burló durante muchas veces de Dios. Por eso es importante que una persona no simplemente de burla quiera escuchar. Ay, vamos a escuchar a ver si creo. Puede ser que hoy me convenza. No. Tiene que abrir el corazón. No tiene que pensar que siempre va Dios darle la oportunidad de creer. Va a llegar un momento en que no va a poder creer más. Ni aunque le muestre toda la escritura en profundidad, ni aunque le haga milagros, ya no va a creer más. Eso es muy importante entender. Y la gente no capta ese punto. Por eso cerrar el corazón puede ser peligroso para nuestras vidas. Así está saliendo. Bueno, vamos a
Mateo. Entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Qué le dijo Yeshua? Él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Acá aparece una generación mala y adúltera. ¿Qué es mala? La palabra maldad era anomía, transgresor de la ley. Entonces, generación mala, ¿qué quiere decir? Una generación que vive transgrediendo la ley, pero pide señal. Queremos señal, pero vive transgrediendo todo el tiempo los mandamientos. Demostrame que sos verdadero. Decir una profecía que se cumpla. No le vamos a dar señal a esa persona. No va a haber para él manifestación. ¿Entienden, no? Y después dice mala y adúltera. ¿Qué es adúltera? Se contamina con otros ídolos. Esta generación que vive contaminándose con el mundo, haciendo las cosas que le agrada al mundo, viviendo conforme al mundo, pero después quiere, Señor, dame una señal. Señor, respóndeme. Háblame, Señor, ¿por qué no me escucha? ¿Cómo estás viviendo vos? Rechazando la ley de Dios, mezclándote con el mundo, una generación mala y adúltera. ¿Pero qué pide? Pide señal. No tiene vergüenza, ¿no? Esto, para hablar así. Y esto nos hace recordar otra vez a los israelitas en el desierto, cuando ellos también pedían constantemente señales a Dios. Y Dios les daba la señal, pero ¿qué pasó? No les sirvió. Por eso quiero leer otro texto. Hebreos capítulo 3, fíjense ahí. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Y se recuerda de un pueblo que vio señal, pero endureció su corazón. Que se le mostró lo que Dios dice, la escritura, hasta manifestaciones, poder, y no quisieron cambiar. Hebreos 3, desde el versículo 7. Dice así. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, o sea que Dios está hablando. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué dice aquí? Si escuchás hoy su voz, si hoy Dios te está hablando, no vayas a cerrar tu corazón. Y normalmente las cosas que Dios nos habla, generalmente son como para cerrar nuestro corazón, porque nos dice nuestras verdades. No vayan a pensar, claro, yo si Dios me habla jamás voy a cerrar mi corazón, claro. Pero si el pastor me habla, sí, porque él como si duro lo habla. En vez, él tiene que hablar suave, hermanos. El Señor los ama, el Señor los bendice. Mayo pensó en está el corazón. ¿Sí o no? El Señor quiere dar misericordia, bendiciones a todas sus vidas. Así, ¿quién va a querer cerrar su corazón? Pero la palabra dice, y cuidado, acá está. Entonces, Dios, ¿cómo hablaba? Ustedes vean cómo Dios habló. Ustedes vean cómo los profetas decían las verdades a la gente. ¿Cómo les decía? Generación perversa, adúltera. Y Juan el Bautista, ¿y qué decir? Duro hablar. Es como para cerrar el corazón. Entonces, no se refiere, por eso no hay que pensar que la palabra que Dios te va a hablar es suavecita y como algodón de azúcar. Es una palabra que te va a mostrar tus verdades y quiere que ablande tu corazón. No te está diciendo todavía cerrado no te está condenando. Al decirte tus verdades y voy a abrir tu corazón, te está dando la posibilidad de rescatarte. Eso es la verdad. No te está dando la posibilidad de condenarte. Por nosotros inmediatamente ya escuchando la voz de Dios pensamos, se condena, me está condenando. No. Las verdades son para rescatarnos. No endurezcáis vuestros corazones, versículo 8, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, dice. Tentación en el desierto. Donde me tentaron quiere decir. Tentar a Dios, que es probar hasta dónde es capaz. Vamos a hacer nuestra rebeldía a ver hasta dónde Dios actúa. Ese es tentarle. Y eso es lo que mucha gente hace. Se revela contra Dios a ver hasta dónde es capaz de darme mi merecido. Y eso es lo que hicieron los israelitas en el desierto. Estábamos cansados de este pan tan liviano, Moisés, le tentaban.
A pesar de que Dios le demostró muchas veces su poder, su manifestación, igual fueron rebeldes. Porque era una generación mala y adúltera. Mala porque se oponían a las cosas de Dios y adúltera porque les gustaba otros dioses. Ese es el adúltero. Después, dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Fíjense acá que habla de esa generación, comparando con esta generación. Está comparando con esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Qué es mis caminos? Mi palabra, mi escritura. Es aquí yo pongo un camino, la verdad y la mentira. Elige la verdad y tendrás vida, elige la mentira y tendrás muerte. El hombre eligió la mentira y se fue hacia la muerte. Después dice, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, en mi lugar de descanso, en mi reino. Esta gente no va a entrar porque vive tentándome, engañando y haciendo lo que su corazón le guía. Pero buscan señal. Mirad, hermanos, y aquí vemos que a quién le está hablando. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón, ¿qué dice ahí? Malo. Jesús que decía, generación mala y adúltera. Que no haya en usted este corazón. Que solamente busquen alguna señal de Dios para poder creerle. Que sería falso, porque si no crea su escritura, si no crea la manifestación que ya ha hecho, no vas a creer más ninguna señal. No haya tener un corazón de oponerte a lo que la Biblia dice. Que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Lo mismo que había ocurrido primero con Faraón y después con los israelitas en el desierto. Se endurecieron y después ya no podían más escuchar la palabra de Dios. ¿Esto es un aviso o no? Una advertencia. ¿A quién le está hablando? A pecadores del mundo ahí, hermanos, dice. Igual que esa generación perversa y adúltera estaban viviendo así. Con esa misma generación ahora Yeshua se está encontrando. Generación que ya no puede ver la verdad, que ya no puede distinguir la verdad porque cerraron su corazón y endurecieron su corazón. Y ya no entienden lo que pasa. Solamente están esperando la ira de Dios. Versículo 14 quiero leer también. Porque somos hechos participantes del Mesías, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿No? Dice, retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Retener. Hermanos, es fácil que uno, a medida que pasa el tiempo, se vaya olvidando de las cosas, ¿no? Porque vienen muchas situaciones. Vienen situaciones difíciles que afrontar. No piense usted que lo que viene en adelante es la felicidad y todo es felicidad. Vienen situaciones difíciles que afrontar. El escritor de Hebreos nos está diciendo retener nuestra confianza del principio hasta el fin. No importa lo que acontezca. Pero eso fue lo que pasó. ¿Qué pasó con los israelitas? Cuando veían dificultades, ya no querían saber nada de Dios. Bueno. En Mateo 12, Yeshua les habló acerca de una señal que les iba a dar. Dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y qué hizo Jonás? Versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y hay que entender a qué se refiere con corazón de la tierra. Se refiere a que iba a estar sepultado. No sé si cuando le escuchaban los fariseos, ¿de qué está hablando ese señor de Jonás? ¿Qué es lo que habla? Por eso, más que entender el que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez
y Yeshua va a estar 3 días y 3 noches sobre la tierra, vamos a ver qué estaba aconteciendo en tiempos del profeta Jonás y qué hizo Jonás, para que eso sea una señal. Amén. Vamos. Jonás, claro, vamos a Jonás. Vamos a leer un poquitito. No podemos estudiar todo el libro de Jonás, pero por lo menos unos textos. Jonás, Abías, y ahí está metido ahí entre unos profetas. ¿Por qué siempre los profetas que Jesús, que Yeshua usó, apenas se le encuentra en la Biblia? Parece que no son muy importantes, pero son claves. Jonás huye del Señor. Primeramente él escapaba. Pero miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 1. ¿Se encontraron ya? Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Primer punto, ¿qué es lo que Dios le está pidiendo a este hombre Jonás? Andaba a predicar a esta ciudad pecadora, ciudad idólatra, ciudad corrupta, que Dios va a enviar juicio sobre ellos si no se arrepienten. Sí le dijo. Entonces directamente en la mente de Jonás vino el pensamiento: pero esta gente son, no conocen la Torá, no conocen la Biblia, no tienen temor de Dios, ellos son terribles. Ellos no van a creer, ellos no van a aceptar. Yo no creo que ellos puedan entender este mensaje. ¿Por qué? Son gente apartada, gentiles, paganos, come cerdos, que adoran a imágenes. Ellos no tienen remordimiento de nada. Pero Dios le dijo: "Joder, predica ñande. Sea abrita su escuela y corazón". ¿Entiende? Y creo, si Jonás hubiera sido inteligente, si se iba a predicar como profeta judío o israelita, y los de Nínive le veían, tal vez lo hubieran apedreado, lo hubieran crucificado. Pero él dijo: no, dejamos ahí. Entonces, ¿qué hizo él? Por eso yo pienso, todo esto es plan de Dios. ¿Entiendes? Es un plan de Dios. ¿Qué hizo Jonás? Se revela y se va y se escapa. Y mientras se escapa viene un problema, una dificultad ahí en el mar. Ustedes lean todo Jonás para entender eso. Y los hombres decían: ¿qué pasa? ¿Por qué? Vamos a orar a nuestros dioses. Y después Jonás dormía, él sabía lo que pasaba en Botago. Se fueron a llamarle: Jonás, vení a orar a tu Dios, ¿quién sos? Y le dijo: yo soy alguien que teme al Dios verdadero, el que creó los cielos y la tierra. ¿Y por qué no pasa estas cosas? Estoy huyendo de él. ¿Y qué tenemos que hacer? Arrójenme. Tírenme de aquí. Se ofreció, ¿no? Se ofreció él para hacer sacrificio, para ser sacrificado. Y si le arrojan, ¿qué va a pasar? Va a morir. Entonces, ¿cómo una persona que tiene que ir a salvar a un pueblo ahora va a morir? Entonces, ¿qué esperanza hay para este pueblo? Si a él era el que se le dio el mensaje que lleve a este pueblo, ahora se le va a tirar al agua y va a morir. Entonces, qué mal cálculo hizo Dios. Hubiera escogido un profeta fiel, un profeta, sí señor, a su orden, allá voy a predicar. Pero ¿por qué escogió esta clase de profeta rebelde? Pero no contaban con la astucia de Dios. Entonces, una vez que le arroja al mar, le traga un gran pez. Y ahí le tiene, casi digiriéndole todo. Y en ese momento, en la mente de Jonás empieza a venir todo tipo de visiones y clamores. Igual que cuando el Mesías clamaba: ¿por qué me has abandonado? Igual el Salmo 22, él empieza a clamar y de repente, ustedes pueden leer todo, capítulo 2, sale la oración de Jonás. El pez ya dice: no, hasta aquí nomás. Y justo en las orillas de Nínive, se va y ¡puf! Le bota ahí, le escupe ahí, le saca ahí. Y revive. Cuando la gente de Nínive le ve, no piensa que es un judío israelita ni nada. ¿Qué piensa que es? Un dios, el dios del mar, el dios del pez, el dios Nimrod, no sé qué dios, pero es un dios que viene a liberarnos. Oh, nuestro Dios, porque ellos adoran a un Dios. ¿Sí o no? De repente, Dios le habla. Capítulo 3 dice de Jonás: vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás. ¿Cuándo vino? Por segunda vez. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahora esto es muy importante. Lo que va a hablar Jonás no es algo que él tiene en su corazón ni que él cree, sino algo que Dios le va a decir. Voz de Dios.
Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso se pasó diciendo durante 1 día. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí. ¿Quién va a creer? Todos hablan así, loco. ¿Quién va a creer eso? ¿Alguien puede creer eso? Difícil, ¿no? Anunció juicio contra esa nación por sus maldades, por sus pecados. Después, ¿qué ocurrió? Versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, eso ya leímos, 5. Y los hombres de Nínive, ¿qué dice ahí? Creyeron a Dios. Creyeron a Dios. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿De dónde era Jonás, por si acaso? De Israel. ¿Cómo estaba? Si usted averigua en el tiempo de Jonás, cómo estaba viviendo el pueblo de Israel, van a darse cuenta que totalmente opuesto. Por más que tenían Torah, tenían la ley, tenían todo lo que tenían, ellos no creen en Dios. Aunque Dios le daba señales y le mostraba milagros y le daba todo lo que querían, ellos negaban a Dios. Pero esta gente no tenía Torah, no tenía nada, no tenía ninguna forma de creer que hay un Dios. Solamente escucharon que el Dios de los cielos, el creador de todas las cosas, y posiblemente de destruida 40 días iré. 40 días día de juicio. Inmediatamente creyeron, dice. No se necesitó tanta vuelta. Y aceptaron. Y empezaron a cambiar. Dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla y se despojó de su vestido. Y se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza. E hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen al Dios fuertemente, y convierta cada uno su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. Entonces cuando Yeshua le está hablando la señal de Jonás, no solamente está diciendo que entró en un pez, estuvo 3 días y salió. ¿Qué habló Jonás? ¿Qué provocó Jonás en la gente en ese momento? ¿Qué era lo que Dios estaba viendo que no le agradaba al pueblo? Ese corazón incrédulo, ese corazón duro. Pero lo más importante, que en el tiempo de Jonás, a los que él fue a predicar, eran gente que no conocían la Torah, ni la ley. Por eso, pero había un pueblo que sí conocía la Torah y la ley, y que no había creído. El mismo Jonás era duro en su corazón. ¿Qué le está haciendo entender? Ustedes son un pueblo que tienen Torah, tienen palabra, tienen todas las cosas, pero ¿cómo está su corazón? No pueden creer en la escritura. No pueden creer en lo que tienen. La única señal que quiero mostrarles es que la escritura que tienen viene de Dios. Es de Dios y Dios quiere que crean. Porque esta gente incrédula cree y ustedes que son responsables de llevar este mensaje no creen. Porque son una generación mala y adúltera. Así le está hablando. Fuerte de Yeshua, ¿no? ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios que lo hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Se arrepintió. ¿Qué es lo que necesita el pueblo de Judea en este momento, en tiempo de Jesús? Arrepentimiento. Generación mala y adúltera. Generación que se opone a la Torah. Generación que rechaza la ley. Esta gente incrédula va a ser señal para ustedes. ¿Qué pasó después? Cuando empezaron a predicar el evangelio, ¿quiénes empezaron a creer? Gente que no conocía nunca la palabra. Gente que estaba disperso entre las naciones. Gente que no sabía ni para dónde iba a ir. Empezaron a creer en esta Torah, en esta ley, en esta palabra y a volver al Mesías, a regresar al Salvador. Eso era una señal que ellos tenían que entender. Dios está trayendo otra vez al pueblo pecador a sus redes. Eso tiene que ser una señal para ustedes. Pero esa señal les convenció. Claro que no. Pero vemos que el apóstol Pedro, y esto es interesante, cuando el apóstol Pedro fue a la casa de Cornelio
y predicó la palabra, ¿qué él vio ahí? Vio que el Espíritu Santo descendía sobre ellos y hablaban en lenguas, dice, y magnificaban el nombre de Dios. Y después que dijo, Dios también envió arrepentimiento de vida en esta gente. ¿Eso es una señal o no? Y él comentó eso a los hermanos judíos. Esta gente también está recibiendo la señal de vida, el arrepentimiento de vida, la voz que viene de Dios. Esa fue suficiente señal para creer. Yeshua es el Mesías verdadero. ¿Qué señal más que esa querer? ¿Sí o no? Esa es una buena señal. Están retornando, están alabando al Padre. Hombres de Ninive que eran pecadores, eran paganos, están alabando. Oh Dios, ten piedad, misericordia de los otros. Y Jonás, tú renegás de ondina. Se está mostrando. Ustedes son hombres de Dios y están menospreciando la palabra. Pero esta gente, Ninive, estaba aceptando. Bueno, continuamos con Mateo. Bueno, entonces versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive, fíjense bien lo que dice acá, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Qué es lo que no hicieron entonces esta generación? ¿Qué hicieron la generación del tiempo de Jonás y qué no hicieron esta generación? No se arrepintieron. ¿Qué es arrepentirse? No hicieron un teshuva. No retornaron a la palabra, siendo ellos conocedores de la Torah. Entonces los de Nínive se levantan. ¡Qué extraño! Ustedes tenían la Torah. Ustedes tenían la palabra. Ustedes sabían los juicios. Sabían lo que implicaba rebelarse contra el Eterno. ¿Y por qué fueron así? ¡Qué malos fueron! Va a retarle. Porque nosotros vivimos toda nuestra vida engañados. Toda nuestra vida no sabíamos que esto era así. Y ustedes sabían y a pesar de eso vivían menospreciando y teniendo en poco la palabra de Dios. Se van a levantar, dice, enojados contra esa generación que Dios les dio. Yo me imagino cómo se levantarían contra nuestra generación, que tiene más que la información que ellos tenían. Nosotros ya tenemos exageradamente la información de Dios. Ya tenemos las revelaciones a la vista. No es todavía y se dice que ocurrirá. No, ya ocurrieron. Están ocurriendo ante nuestros ojos y todavía la mayoría cierra su corazón. Es duro todavía. Continúa. La reina del sur, y le da otro ejemplo. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Y una vez más vamos a ver qué es lo que la reina del sur escuchó de Salomón. Y ahí vamos a entender de qué Yeshua le está hablando a ellos. ¿Sí o no? Vamos a Primera de Reyes, capítulo 10. Primera de Reyes, capítulo 10. ¿Se dan cuenta cómo Yeshua para compartir utiliza la Biblia? Así que nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Tenemos que usar también la Biblia. Él utiliza la Biblia, nosotros también le copiamos. La reina de Saba, la reina del sur, visita a Salomón. Vamos a leer. Primera de Reyes, capítulo 10. Oyendo la reina de Saba, fíjense que ella escuchó primero la fama que Salomón había alcanzado por el Shen de el Señor. Shen es nombre, por la manifestación del Señor. Vino a probarle con preguntas difíciles. Me gustaría saber esa lista de preguntas que se le habrá hecho a Salomón, ¿no? ¿Cómo quisiera saber? Pero tengo más o menos una idea y a medida que leamos vamos a darnos cuenta más o menos cuáles fueron las preguntas. Dice, preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito, o sea, una caravana muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, y piedras preciosas, y de lejos vino. Cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Primero la reina viene y le cuenta todo lo que tengo en mi corazón. Tengo esta, imagínense, desde tan lejos,
toda una caravana para venir a testificarle su corazón. ¿Qué le parece? Para decirle así, me siento, ¿por qué las cosas? ¿Por qué el mundo es así? ¿Por qué la humanidad es así? ¿Por qué la vida de los hombres es así? El por qué, los porqués, explícame. Había en ese tiempo gente que quería saber las razones de la vida. ¿Por qué nacemos? ¿Por qué morimos? ¿Por qué tenemos este pensamiento? ¿Por qué tenemos aquello? ¿Por qué muchas veces nos enfermamos? ¿Por qué mis parientes mueren? Muchas preguntas que uno quiere hacerse, ¿no? Explicaba, hay respuesta de parte de tu Dios. Dios tiene una explicación para todo esto. Mi corazón está afligido y quebrantado. Por eso nomás está viniendo. Ella es un reflejo de ese eunuco que vino también una vez a Jerusalén buscando vida. Y al final lo que encontró fue religiosidad en aquel tiempo, hasta que se encontró con Felipe. Después dice, y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. ¿Qué es lo que normalmente uno saca de su corazón? Estas situaciones, la situación que vive. Siendo mujer reina, habrá tenido muchas dificultades en su vida, mismo que tenía este eunuco en su corazón. Asimismo, versículo 4, y cuando la reina de Saba vio, acá pueden entender qué es lo que ella le agradó y le impactó. Toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado. ¿Cómo pudo haber hecho con tanta exactitud? ¿Cómo pudieron haber hecho esas piedras? ¿Cómo? Porque todo estaba hecho por Dios, ¿no? La casa que había edificado, dice más, cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa. ¿No les parece raro esto? Qué raro tu comida. ¿Ustedes no comen mariscos? Tienen costas aquí. Hay muy ricos mariscos. ¿No comen cerdos? Es riquísimo. ¿No comen conejo? ¿No comen surubí? ¿Qué? Y empezó a ver qué tipo de comida había en la mesa. ¿Le llamó la atención la comida o no? ¿Por qué la comida tendría que llamarnos la atención? Porque la comida demuestra también qué tipo de persona vos sos. ¿Cómo puedes saber que estas comidas son buenas para la salud si no sos doctor, si no sos médico? A menos que, ¿y cómo le explicó Salomón? Ahí está. Nosotros tenemos un libro donde habla de la comida. ¿Será que habrá alguna religión que tiene el libro que habla de la comida? No creo. Pero aquí tenía, y además todos esos productos que consumían le daba fortaleza, le daba fuerza. Tu Dios es un Dios sabio. La comida de su mesa. Entonces, una de las cosas que vemos, lo primero en una familia sabia, que es, ¿qué comen? Entonces, si ustedes ven, con todo respeto a cualquiera que coma estas cosas, pero si ustedes ven en una mesa, chancho, chorizo, pancho, mariscos y todas esas cosas, ya tenéis que entender, esta gente lastimosamente no conoce la enseñanza de Dios o cree que ya fue abolido, que es lo más común, ¿no? Cree que Dios ya santificó todo lo no santificado, porque ningún alimento de esa categoría está santificado. Sigue teniendo los mismos gérmenes, sigue teniendo los mismos bichos y siguen siendo dañinos para la salud. Así de simple. Entonces vemos una claridad aquí que lo que se refiere entre la reina de Saba y Salomón es una vez más a sabiduría de la Torah, de la enseñanza y de la ley, que el pueblo estaba apartándose. Asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa del Señor, que se quedó asombrada. Hasta la vestimenta se sorprendió, porque en la Torah también explica cómo tienen que vestirse los siervos, los servidores, todo. Cómo tienen que vivir unos a otros, cómo se tiene que sacrificar a Dios, qué tipo de sacrificio tiene que ser, no cualquier cosa, no cualquier animal inmundo, tienen que ser animales perfectos. Todo eso le maravilló, cómo usted a la perfección su vida es dirigida por causa de seguir lo que dice la enseñanza. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. ¿Y qué le dice acá, versículo 8? Dichosos.
bienaventurados. Esto está diciendo la mujer que vino de muy lejos, la reina que viajó kilómetros para solamente escuchar qué dice la Torá. ¿Qué dice ella? Bienaventurados tus hombres. Dichoso estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. ¿Quién es dichoso? El que está escuchando constantemente. Pero los israelitas, ¿qué corazón tuvieron? Estamos hastiados de este pan tan liviano. Se rebelaban contra Dios. Gente que escucha como ustedes constantemente la palabra, piensan que están vacíos. Piensan que esto no vale. Quieren cosas del mundo. Eso es raro, ¿no? Quieren satisfacerse con el mundo. Una mujer que no conocía la palabra, cuando empieza a escuchar por esta palabra, usted hasta su alimento es diferente. Qué felices son. Qué dichosos son. Qué gente más bendita. Y una vez en la Torá dijo, en la Torá está escrito, que reinos, otras naciones te alabarán por ver tan gran sabiduría que su Dios le ha dejado. Así está escrito, ¿no? No sé si en Deuteronomio 4 por ahí está escrito. La gente va a admirarse. ¿Cómo este pueblo tiene un Dios tan maravilloso que le da semejantes revelaciones? ¿Qué les parece cuando nosotros vemos estas cosas? Las cosas que Dios nos está revelando a través de su ley, ¿son impactantes o no? Y algunos se atreven a discutir, debatir. No, la ley, caíste en la ley, maldito el que depende de la obra. Solamente empiezan a juzgar. Ese es corazón cerrado. Y embotila el corazón. Y taisa. No puede abrir Dios. Pero una mujer de tierras lejanas, no conocía la palabra, no conocía la Torah, primera vez ve estas cosas, queda impactada. El Señor tu Dios sea bendito. Y miren lo que provoca solamente hablarle y mostrarle tu vida, tu cambio, tu estilo de manejo. ¿Qué provoca en una mujer? En esta mujer, el Señor tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque el Señor ha amado para siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas decreto y justicia. Qué bueno que Dios te ha amado para que dirijas este país, porque veo que Dios ha amado a este país, Dios ama a esta gente, Dios ama a este pueblo, a pesar de que ellos son rebeldes. Ella está diciendo así. ¿Ustedes creen que los israelitas sentían así? Los israelitas ya estaban por hacerle golpe de estado a Salomón. Ya estaban por dividirse. Ya querían deshacer a su mundo. Pero una persona extranjera admiraba tan grande sabiduría. Bueno. Y dio ella, bueno, esto ya es comentario. Vamos a Mateo. Vamos a Mateo. ¿Le entienden a Jesús ahora cuando está explicando esto? No es que sacó por sacar nomás. Había algo que quería que aprenda. Esa pico pueblo escogido. No pica tú y para entender cosa. Pende duro y tebio. Pende corazón duro y tebio. Le muestra la Biblia y no abre en su corazón. Bueno, la reina del sur se levantará en el juicio con esta perversa generación y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Y qué es lo que le estaba hablando Yeshua? El mensaje de la escritura. Pero Yeshua era aquel profeta que había dicho Moisés que se levantaría y que nos hablaría las palabras de Dios. Estaba hablando la misma cosa. ¿Ustedes creen que Salomón dijo una cosa y Yeshua estaba aplicando otra cosa? No. La misma o mejor, más detallado. Por eso, he aquí alguien más que Salomón, alguien que viene a redimirlos, a poder permitirles que ustedes puedan ser parte otra vez del pueblo, a quitar todas sus abominaciones y desgracias, y ustedes le están rechazando. Miren a lo de Nínive, miren a la reina de Saba. Nínives liberados de sus pecados. La reina de Saba admirada por la sabiduría de este pueblo. Así le está hablando. Y ahí termina esta parte. Y después le dice, le sigue hablando, ¿no? Me imagino a estos fariseos. ¿La verdad duele o no? Cuando le dice la verdad duele. Tal vez uno ahí, cierto.
Hay muchas veces algunos que no quiere que el que está al lado ya, cierto, parece que es cierto lo que dice, es cierto, hay que arrepentirse. No, te vamos a echar a la sinagoga, cuidado, te vamos a echar, vamos a hablar acá al sumo sacerdote para que te expulsen en la sinagoga. Porque la verdad muchas personas dicen que entendieron lo que Yeshua decía, se daban cuenta, pero tenían temor de ser echados por los judíos de la sinagoga. Después vamos a leer ese texto. Versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no la halla. Después dice, entonces dice, el espíritu habla, ¿no? El espíritu inmundo está hablando. Volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada, dice. En primer lugar dice que la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá con esta mala generación. Bueno, recuerden que estamos hablando de esa generación que está buscando señal, que está pidiendo señal. Cuando Yeshua era llevado en la cruz, cargando su cruz, las mujeres de Jerusalén le dijeron, Señor, lloramos por ti. Y él le dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque lo que viene ahora es terrible. El juicio contra esta generación no va a tener precedentes. A cualquier momento. Así que clamen, lloren. Así le hablaba. Quiere decir que esta generación iba a ver cosas peores. Iba a tener un corazón peor. Iba a tener un espíritu que se iba a rebelar 7 veces contra el Mesías. Vimos eso que ocurrió, ¿no? Acá todavía ella era medio suave. Pero pasando el acontecimiento, ya, ¿para qué se reunían? Vamos a matarle. Vamos a destruirle. Vamos a hacer complot. Después ya, crucifícale, crucifícale. Y él, no quiero crucificarle, no hizo nada. ¿Qué hago con él? Mátelo, pero no hay que matarle. Eres amigo de César. ¿No les dan cuenta, tipo una voz diabólica en ellos? Algo satánico, horrible que les maneja. ¿Por qué tanta maldad en sus corazones? Primero ellos que pedían señales, maestros, sabemos que ha venido. Y ahora de repente se transforma. De repente antes hacen reuniones secretas para decidir qué hacer con Jesús. Salen totalmente de la escritura. Totalmente se vuelven endemoniados. La gente que estaba reclamando a Yeshua que echaba demonios por Belcebú, ahora se convierte en diabólicos. Y eso es lo que está ocurriendo en este lugar. Para entender, vamos a ver algunos textos que hablan sobre este punto. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos a hablar de este espíritu inmundo. Espíritu inmundo es una fuerza que va creciendo en nuestro corazón para rebelarse contra Dios. Por ejemplo, hoy yo tengo un pequeño problema con Sefer, un pequeño nomás. Pero pasando el tiempo, ese pequeño problema, cuando no se soluciona de inmediato, va creciendo. Cuando Sefer no alimenta su corazón de la palabra, cuando no alimenta su corazón de la escritura, va creciendo la maldad. Después ya vienen odio, después ya... No le quiero explicar después lo que habla la persona. Pequeño nomás fue. Por eso si ustedes empiezan a cerrar pequeño su corazón contra alguien, esperen unos días. Van a querer que esa persona muera, ojalá se muera. Así van a tener ese corazón. Eso fue lo que pasó con los judíos. Por eso no es bueno almacenar ni un pequeño de amargura en el corazón. Efesios, ¿no? Dije, Efesios capítulo 2. ¿Qué es lo que hace la Torá en nuestra vida? La Torá produce esto que dice aquí, barrida y adornada. La Torá hace que nuestra casa quede barrida y quede adornada, ¿no? Pero no es solamente el que vos barré y adorná el que soluciona las cosas. Tiene que haber un espíritu ahí. Espíritu es una fuerza, ¿sí o no? Que gobierne. Entonces la Torá no es simplemente que va a usar para tener una buena calidad de vida, no. También es una fuerza que controla tu vida, que maneja tu vida y que detecta cuando llega el enemigo. Y si no es así, entonces somos manejados. Efesios capítulo 2, desde el versículo 1.
Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y qué quiere decir estar muerto en delito y pecado? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién es ese príncipe? Es un espíritu que opera quiere decir trabaja, acciona en los hijos de desobediencia. Las personas que se rebelan contra la palabra. ¿Para qué te dio Dios la Torá? Para adornar, para barrer, para limpiar tu vida. Pero vos te rebelaste contra esta palabra, entonces este espíritu gobierna tu vida, maneja tu corazón. Es mejor entonces que no conozca Torá. ¿Sí o no? Pero ¿cómo no podemos conocer Torá? Si no conocemos la Torá, ¿cómo podemos hacer luz para las naciones? ¿Qué vamos a hacer entonces? Seres inertes, seres así, seres que no están ahí como árboles, adornos o animales. Los animales no viven según la Torá, los árboles tampoco, pero son parte de la naturaleza. ¿Ustedes también quieren ser solamente parte de la naturaleza? ¿Gente que circula nomás? No. Nosotros somos seres que fuimos creados para brillar, para hacer luz. Amén. Sí. De lo contrario, si no vamos a hacer luz, somos una luz pero diabólica. Somos una luz tenebrosa, una luz macabra, como esas luces que se ponen en películas de terror, así, rojo, verde, así todo. Cuidado. Bueno, entre los cuales, versículo 3, también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Y cuál era esa característica de este espíritu de desobediencia? Dice, vivimos en otro tiempo haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese es el trabajo que hace este espíritu inmundo. Vive según la carne. Vamos a ver Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, el versículo 37. De 36, vamos a leer. 36. Juan 12, 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Fíjense que acá dice, si tenés la luz, creed en la luz, para que sean hijos de la luz. Otra vez, si tenés la Torá, no uses solamente como adorno para barrer tu casa, ni poner en tu mueble. Cree en la Torá, para que sean hijos de la Torá, hijos de revelación, hijos de obediencia. Ser hijos de Torá quiere decir ser hijos de obediencia. ¿Y quiénes son los contrarios a hijos de obediencia? Los que andan conforme al príncipe de la potestad del aire son hijos de desobediencia. Bueno, estas cosas habló Yeshua y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué dice ahí? No creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Ya habíamos visto por qué Dios endurece el corazón. De tanto que te burlas de la palabra, de tanto que rechazas la palabra, va a llegar el tiempo que se cierra tu corazón. La Biblia así explica. Y acá dice también una profecía. Y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo lo sane. ¿Así dice ahí o no? ¿Así está escrito ahí o hay otra forma? Así dice. Así que no hay que cerrar el corazón porque un día Dios va a cerrar de usted el corazón para que ya no puedan creer más. No cree veima, ni ereveo, no. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Miren lo que dice el 42. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron. ¿Se dan cuenta? Creyeron, dice, en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Había algunos que sí, es cierto, pero yo tengo mi posición, yo soy una persona que digo las cosas, yo soy alguien, yo ya tengo mi argumento, yo ya tengo mi doctrina, mi teoría, ¿qué van a decir de mí que un día digo una cosa y otro día cambio de parecer? No, yo ya creo ya así, yo ya así creí, así moriré y así viviré. Pero en el fondo, es cierto, así que nosotros podemos darnos cuenta, estaba equivocado, es normal, estaba equivocado.
Porque amaban la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban, dice. Amar quiere decir dedicaban su vida a lo que el mundo le daba. Dedicaban su vida a lo que el hombre le daba, más que a lo que Dios le da. Perder el tiempo para Dios era eso, perder el tiempo. Qué Shabbat y qué culto. Yo tengo muchas cosas que hacer en mi casa. Tengo que, tengo que tomar agua en mi vaso. Qué sé yo. La gente busca una excusa para no servir a Dios. En serio. Busca algo que el hombre le da. Negocios, trabajo, excusas. No hay excusas. Vos amar la gloria del hombre, vas a ser esclavo del mundo, esclavo del hombre. Vos amar la gloria de Dios, vas a buscar en donde Dios trabaja, en donde Dios está, en donde Dios se reúne. Versículo 44, y con esto vamos a terminar, aunque nos falta un poquitito todavía. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio, ¿qué dice ahí? Mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Y qué dice el 50? Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El mandamiento de Dios, dice aquí, es vida eterna. ¿Se acuerdan del rey Saúl? Él era atormentado por un espíritu. Primeramente, él llamó a David para que le toque el arpa. Tócame por favor el arpa porque un espíritu me atormenta. Ustedes ya saben por qué le atormentaba ese espíritu, porque él se andaba rebelando contra los mandatos de Dios. David le daba esperanza, le daba aliento, pero después ¿qué empezó a surgir? Odio hacia David. ¿Y después qué empezó a hacer? A perseguir a David. ¿Y después qué quería hacer? Quería matarle a David. ¿Y después qué hacía? Mató a todos los sacerdotes por causa de David. ¿No le parece que entraron siete espíritus peores en su corazón? Sí. ¿Por qué? Porque no pudo reconocer su falta. Cuando vos no reconoces que estás mal delante de Dios, van a venir 7 espíritus peores. Y tu estado va a ser peor que el anterior. Por más que una aspirina sea el que hoy voy a orar a Dios, o voy a clamar, pero no voy a aceptar lo que dice, pero voy a clamar. Total, Dios me escucha igual. Qué épico porque el pastor diga, el pastor no es nadie. Sí, yo no soy nadie, pero la palabra que Dios dice es la verdad. Jesús dice, Yeshua dice que no ha venido a juzgar al mundo. ¿Cuánto menos yo? ¿Cuánto menos un pastor puede juzgarle a usted? Ustedes vivirán así. No puede, pero sí puede decir lo que dice la Biblia. Y esa palabra que está escrito me juzgará en el día posterior, en el día en que realmente necesitamos esta palabra que nos apoye. Terminemos. Versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Fíjense que él estaba predicando, es cosa importante, ¿no? Permiso. Queremos hablar con Yeshua, por favor, somos su familia. Que nos atienda, somos su familia, entre comillas pongan ahí, su gente, letra mayúscula, la hija, la hermano, cuera, ahora la romandad ese, ya está ahí, imagínate, cuando me en cuenta, malo ya pues, él está hablando ahí, esto, van a venir estos fariseos y le van a arrestar y le van a, ya terminó ya el juego, ya basta ya añemó profeta y te imagina. La gente hacía eso, ¿no? Tus familiares cuando escuchan que va a hablar así, ya te volviste loco ya, las muchas letras te vuelven loco, Pablo. Entonces, ¿qué quería hacer su familia? Quería interrumpir. No es que él no amaba a su familia, pero lastimosamente muchas veces nuestra gente no capta el mensaje y piensa en nuestra vida humanamente, ¿sí o no? Y está bien, pero no se da cuenta que estamos hablando un mensaje de vida y viene y quiere interrumpir. ¿Qué le dice Yeshua? Le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. ¿Ustedes saben quién fue este uno que le habló? ¿Quién sabe? ¿Quién fue este uno que vino y habló? Que vino e interrumpió. Permiso, Yeshua, interesante tu explicación, pero algo importante, tu familia, tu gente, tu sangre viene.
¿Quién fue? Judas. Justamente Judas, que fue el que vino a interrumpir. Él no podía decir, sí, enseguida él ya va a terminar su predicación, ya les voy a llamar. Esperen, vengan y acérquense y escuchen también. No, él vino e interrumpió. Interrumpió ahí. Para eso yo como predicar y nada, hay gente, no sé, qué clase de hijo es. ¿Qué clase? Yo no sé si pensaba así Judas, ¿no? Pero es mi imaginación. Después dice, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Hace una pregunta a la gente, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Quiere decir, a la gente. Nunca él está negando a su gente. Pero ¿quién es mi pueblo? ¿Quién es por el que yo vine? ¿A quién yo vine a rescatar, a salvar? A esta gente, a estas ovejas perdidas. ¿Me entienden, no? Recuerden, jamás él rechazó a su familia. Inclusive cuando estaba en la cruz, ¿qué le dice a Juan? Por favor, cuida a mi madre. Cuida y ahora va a ser tu madre. ¿Sí o no? También sus hermanos al final fueron fieles seguidores de él. Él nunca le rechazó a su familia. Santiago era uno de sus hermanos y fue dirigente de la iglesia. Judas también era uno de sus hermanos y escribió una carta hacia él. Quiere decir que jamás se olvidó de su pariente. Pero en ese momento, ¿qué quería enseñar? Mi gente verdadera son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y para ver una versión un poco, el mismo tema en otro evangelio, Lucas 8, dice así. Lucas 8, 19. Dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Quiere decir que estaban, por favor, queremos verle, por favor, queremos hablarle. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. ¿Qué quiere decir? Suspender un poco tu reunión y salir un poco a hablar con tu mamá y tu papá y tu gente. Salir a la predicación, así prácticamente así le está diciendo. Ya sabemos quién es este que le avisó, Judas, ¿no? A él no falta la interrumpida más. Ahora, ¿qué dijo Yeshua? Entonces respondió él, le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Así hizo. Oyen la palabra de Dios y la hacen. Vea la gente. Eso es porque con ellos voy a estar en la eternidad. Recuerden, jamás él quiso decir, esa gente no son mi gente. Simplemente él trataba de hacer entender. Vos no podés interrumpir la predicación por situaciones carnales. En este caso no era un caso grave. Ellos lo que querían realmente hacer es interrumpirle a Jesús porque ellos tenían miedo de que sea ya arrestado porque la cosa ya se estaba poniendo mal allá. Ya él estaba tocando hondo a los fariseos. Recuerden que en el capítulo 11 o 12 dice que ellos ya se apartaron para ver cómo iban a destruirle. Y yo creo que como Santiago tenía buena información del grupo de sacerdotes, habrá llegado la información, le quieren hacer algo a tu hermano, a ver, vayan a sacarle ya de ahí porque le van a hacer algo daño. Entonces, por el bien le estaban haciendo, pero no estaban entendiendo el plan de Dios. Amén.